Buenos días, que el Señor me los bendiga. 5:16, listos para empezar a meditar por unos minutos la palabra de Dios. Vamos a entrar directamente a la palabra. Ya ayer hablamos un poquito sobre la introducción, ahora vamos a tratar de aprovechar más los minutitos que tenemos. Y vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Señor, que sea tu palabra la que sea revelada en nuestras vidas. Que, Señor, vengamos con un corazón abierto, Señor, para que esa semilla, Señor, esa carta de amor que tú has escrito para nosotros, llegue a tierra buena, Señor, y que dé frutos. Oramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pues bien, vamos a leer Salmos capítulo 2. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor, y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Y finalmente dice: bienaventurados todos los que en él confíen. Y esta es palabra de Dios. Esto es importante ver cómo la dinámica de los salmos, muchas veces cuando estamos leyendo podemos ver que es como si David está hablando sobre él mismo, pero también usted puede ver, este es un salmo mesiánico, del ungido. Eso es lo que significa la palabra Mesías, el ungido. Entonces, nosotros ya como seguidores de Cristo podemos empezar a decodificar un poco cuando empezamos a leer y podemos ver ciertas ideas o como cierta clave en las frases donde nos dice: estamos hablando de Jesucristo. Pero también tenemos que enfocarnos en el hecho de que era David también hablando como rey. Es interesante cómo empieza la escritura. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido. Podemos ver que este salmo puede ser contemporáneo, puede hablarse en esta época también, ¿verdad? ¿Por qué el pueblo, por qué las personas se amotinan para pensar cosas vanas? Podemos ver de que las personas estamos tramando a veces cosas que no nos traen edificación, que simplemente nos alejan de Dios. Que así como dice aquí, no solamente las personas, el individuo común, pero también los líderes que están en poder sobre una comunidad. También dice que se están reuniendo, que se están viniendo y juntándose para pensar y para estar en contra de Dios. En esta época, hermanos, amigos, familia, podemos ver que el temor a Dios, la reverencia, el respeto a Dios se va perdiendo. Cada uno de nosotros somos testigos e incluso a veces nosotros hemos sido culpables de esto. Donde, como dijo Jesús también, ¿verdad? En el Evangelio de Mateo, dice: en los postreros tiempos el corazón
de los hombres, de las personas, se endurecerá, se hará frío. Y eso es lo que estamos viendo el día de hoy. Ayer estábamos platicando sobre y leyendo el Salmo 1. Y unos minutos después, encendiendo las noticias, podemos ver cuánta maldad hay en esta tierra. Y claro, las noticias lo ponen porque eso es lo que venden, pero nosotros lo vemos también. Pero ese sensacionalismo también a veces nos hace desligarnos un poco de la responsabilidad que tenemos nosotros, porque también nosotros tenemos culpa para esto. Por eso siempre el Salmo y la palabra de Dios también, hermanos, es que siempre tiene una amonestación o tiene una advertencia, pero también tiene una salida, como vamos a ver al final de este Salmo. Debemos entender que, aunque dice la palabra en Salmos, dice, aunque estas personas se amotinen, aunque tramen hacer el mal, aunque todos estos líderes y reyes, estos gobernantes, quieren legislar en contra de Dios, dice de una forma sarcástica, ¿verdad? El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos, y luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero fíjese lo que dice, pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Obviamente está hablando del rey a nivel físico, pero también Sión quiere decir el rey a nivel espiritual, está hablando de Jesús. Entonces, les decía, hermanos, luego de la advertencia también viene como la promesa de qué es lo que se espera de nosotros y qué es lo que nosotros somos prometidos a lo que va a pasar cuando nosotros vamos a ser prudentes. Dice el verso 10. Habla a los reyes, habla a los líderes, pero también lo podemos aplicar a nosotros. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra. Servir a Jehová con temor y alegraos con temblor. Es decir, un temor reverente. Es interesante que le está hablando a los reyes, fíjese. Le está hablando a alguien que tiene una posición de autoridad para gobernar, pero le dice que hay que ser prudente, hay que admitir amonestación, es decir, hay que ser humildes en todo lo que hagamos. Aprendamos a ser humildes. Si se lo está diciendo a quienes gobiernan a una nación, cuánto más a nosotros, que también nosotros gobernamos primero en nuestra vida, obviamente, pero en nuestra familia, en nuestra esposa, en su esposo, en sus hijos, en la relación entre hermanos, entre familia. Es decir, podemos aplicarlo también. Y ya para terminar la meditación e ir a la oración, fíjese, honrad al Hijo, dice el verso 12, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. Y esto lo que habla a mí en la palabra, como un salmo mesiánico, honrar al Hijo, para que no se enoje y perezcáis en el camino. Esa primera parte del verso 12 me habla a mi corazón en el sentido de honrar a Jesús, recibirlo a Él, aceptarlo como Señor y Salvador, ¿verdad? Como la oración de salvación que se nos ha enseñado para poder recibir al Señor en nuestro corazón, al Señor Jesucristo en nuestro corazón, y entonces poder tener una relación directa con el Padre, así como Él nos enseñó a orar también, ¿verdad? El Padre nuestro. Dice, pero para que no perezcáis en el camino, o sea, nos está diciendo, honrémoslo, porque si no, la otra opción es, vamos a morir, ¿verdad? Vamos a morir. Es más, muchos también podemos estar muertos en vida ya, porque estamos tratando de amotinarnos, estamos tratando de ir a la dirección equivocada, a la dirección contraria a la voluntad de Dios en nuestras vidas. Pero fíjese lo que dice la parte final de ese verso. Bienaventurados, o sea, doble bendecidos, todos los que en Él confían.
Espero que esto haya sido de una bendición para este día también. Ojalá que puedan contar algún testimonio de lo que el Señor habló en sus vidas ayer sobre el Salmo 1, en lo que lo meditaron también durante el día. Recuerdan que estuvimos hablando sobre eso. Y vamos a orar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, te doy gracias una vez más por tu palabra. Te doy gracias, Señor, por aquellos que van a estar compartiendo conmigo, Señor, este video aún en sus casas, en su camino al trabajo, en sus hogares. Señor, yo te pido que abras nuestro corazón para entender que no importa lo que nosotros hagamos, si empezamos a no tomarte en cuenta en nuestro camino, Señor, estamos pensando cosas vanas, como dice tu palabra. Señor, tú nos dices que confiemos en tu Hijo, que tengamos a tu Hijo Jesucristo en el centro de nuestras vidas, para entonces ser doble bendecidos. Te pido, Señor, para que este día, Señor, antes de salir de nuestro hogar, nos armemos, Señor, con tu palabra, Señor, con tu Espíritu Santo que nos acompañe siempre. Que demos testimonio de esa presencia en nuestras vidas, que aún en medio de los problemas podamos nosotros ser, Señor, una luz para aquellos que están en oscuridad. Empezando por nosotros mismos, reconociendo nuestros pecados, pero entendiendo de que hay un Dios grande, misericordioso, que siempre está con los brazos abiertos para recibirnos. Si venimos humildemente, si nos sometemos y permitimos amonestación, como dice el Salmo. Gracias, Señor, por la vida de cada uno de los que van a escuchar tu palabra y que la van a leer, Señor, en voz alta. Y no se van a avergonzar, Señor, de dar testimonio de ti en sus vidas. Y todo esto, Señor, lo pedimos y honramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor me los bendiga.